Muy buen día, ingeniera. Somos el equipo número 1. A continuación, mis compañeros y yo abarcaremos temas muy importantes, principalmente por lo que es, y partiendo de ese tema, lo que es la determinación de la presión en el punto de burbuja o punto de burbujeo. También tenemos otro subtema muy importante que es la correlación Standing, la correlación de Manussi y la correlación de Rosales. Además, tenemos otra determinación como cuál es la relación gas-petróleo en solución. También tenemos la correlación como subtema de la correlación Rollis, JB, Mackin y WD. Esos son subtemas que se van a ir abarcando y desarrollando conforme a nuestros compañeros y su servidor, que el equipo está integrado por Odín Piña, Aileen Carolina, Raúl Reyes, Francisco Pérez, Selena Gómez y su servidor Carlos Ochoa. Como continuación, ¿qué es la presión en el punto burbujeo? La presión en el punto burbujeo es también llamada una presión en una disolución de gas aceite. Bueno, para esta presión tenemos una fase solo líquida, que es en esta fase líquida, que es solo el aceite con el gas. ¿Por qué es importante conocer este punto o los factores que se desarrollan cuando tenemos esta presión? Ya que cuando tenemos esta presión por debajo de lo que es la presión del punto de burbujeo, lo tenemos en una fase líquida, o sea, tenemos en una mezcla con el petróleo, y cuando esta presión rebasa este punto máximo, empiezan a liberarse y a formar burbujas en la producción o en el yacimiento. Esto cómo lo podemos relacionar o cómo lo podemos entender. Es como cuando tenemos una botella de refresco y la tenemos totalmente sellada. Cuando la tenemos cerrada, el gas está disuelto en el líquido, y cuando la abrimos, por ende, este gas empieza a salir y liberarse y formar burbujas. Asimismo, también tenemos un punto muy importante de lo que es en relación a esa presión, que es la solubilidad del gas. ¿Qué quiere decir esa solubilidad del gas? Quiere decir que es la capacidad que tiene el gas en disolverse sobre otra sustancia. En este caso sería el petróleo, bajo condiciones muy importantes que son la presión y la temperatura. ¿Por qué estas dos presiones? Porque es lo que el factor que tenemos al yacimiento por debido a las condiciones que se presentan, principalmente siendo la presión y la temperatura. ¿Qué relación podemos tener en esa a la PVT, que es presión, volumen y temperatura? Es de que si el volumen del aceite aumenta, la expansión del líquido va a liberarse por naturaleza. También tenemos que la densidad va a disminuir, la viscosidad va a aumentar y dificultando el flujo que vamos a tener para una futura producción. Así también el factor volumétrico del aceite va a alcanzar su valor máximo. ¿Por qué? Porque se va a llevar a un justo punto del burbujeo. También tenemos que es crítico en los yacimientos, ya que, como lo había mencionado, si el yacimiento se encuentra por encima de la presión del punto de burbujeo, el gas va a permanecer disuelto y el sistema solo va a fluir como un líquido, y si la presión desciende por el punto, se van a liberar burbujas. Por eso es importante mantener estos puntos o estas principales características al momento de conocer a esa presión burbujeo en los yacimientos petroleros. Hola, ¿qué tal? El día de hoy yo le voy a hablar sobre la correlación de Standing. Bueno, la correlación de Standing pues fue desarrollada a fines de la década de 1940. Pues es una de las correlaciones empíricas pues pioneras y más utilizada pues para estimar propiedades clave de los fluidos de yacimiento, así como relación gas-petróleo en solución y el factor volumétrico del petróleo. Bueno, pues esto es una correlación empírica, lo que significa que se basa pues en el análisis y en ajuste de datos pues experimentales, que estos son obtenidos por muestras de petróleo, el cual se maneja sobre una base de datos que pues es el desarrollo utilizado de datos de muestra de crudos de yacimientos. Bueno, pues como propósito pues tiene estimar el RS y el BO en condiciones de yacimiento, pues es decir, en presión y temperatura, cuando solo se dispone de datos limitados del separador. Bueno, parámetros utilizados, pues para aplicar esta correlación son esenciales, pues algunos parámetros básicos de superficie y de yacimiento.
Pues como por ejemplo está la gravedad API, que es la del petróleo, que es una medida de la densidad del crudo, la relación del gas petróleo en solución, el cual tiene por unidad SCF sobre STB, y también la temperatura de yacimiento, que es en Fahrenheit, la gravedad específica del gas, que esta es adimensional, es decir, densidad del gas respecto a la del aire, y la presión, que está en PSIG. Muchas gracias. La correlación de Manucci y Rosales. Primero su origen. Esta correlación fue hecha por Manucci J.E y Rosales E.E. Y pues esta fue como un informe, un trabajo realizado para una corporación venezolana del petróleo. Ahora su base experimental es que fue desarrollada a través de datos experimentales de un crudo del oriente de Venezuela y se diseñó principalmente para estimar la presión de burbuja y propiedades PBT que pueden ser como el factor volumétrico. Ahora en sus variables involucradas y diferencia con standing se pueden encontrar las variables típicas que puede ser como la presión y temperatura, la gravedad API del crudo y otras cosas más otros parámetros que nos pueden ayudar para estimular la presión o bueno, estimar la presión de burbuja y así poder el factor volumétrico del petróleo. En las diferencias claves con standing podemos encontrar el origen geográfico que en Manucci y Rosales se ajusta más como a los crudos del oriente de Venezuela, como a crudos típicos de esa región. Y en la correlación de standing es que se ajusta más a crudos de California y que se basa más en la literatura clásica. Ahora, también podemos encontrar que la correlación de Manucci se ajusta más a crudos similares de esa misma región, sino que no se expande más a diferencia de la de Standing. Ahora, en las aplicaciones del crudo de mexicanos y latinoamericanos podemos encontrar primero en Latinoamérica en general, que es que explica más o menos que la correlación Manucci-Rosales se basa o está presente en literaturas y en manuales PBT latinoamericanos y se toma como una opción válida cuando se trata de estudiar un crudo que sea similar al crudo de oriente de Venezuela, para que así sea mucho más fácil identificar los parámetros y hallar más como la gravedad API del crudo, presión y temperatura. Ahora, en el segundo, mexicanos, que es el Golfo de México y trabajos de la UNAM, es que estos dos antes mencionados, a base de estudios y de investigaciones, evalúan múltiples correlaciones para propiedades PBT, dando como resultados que ninguna correlación domina a los crudos, sino que todo depende del tipo API que esté presente el crudo. Ahora les voy a hablar un poquito sobre el tema de la determinación de la relación gas-petróleo en solución, o también conocida por sus siglas RGPS o RS. Primero, como definición, tenemos que la relación gas-petróleo en solución se define como el volumen de gas que puede disolverse en un volumen unitario de petróleo crudo bajo condiciones de presión y temperatura del yacimiento. Se expresa normalmente en pies cúbicos estándar de gas por barril de petróleo. Ahora, hablando un poquito sobre tres conceptos fundamentales para su determinación. Primero, tenemos la presión, ya que a medida que la presión aumente se va a incrementar la solubilidad del gas del petróleo, elevando así el valor de nuestra RS. Otro factor importante es la temperatura, ya que tenemos que cuando la temperatura tiende a disminuir, la solubilidad de nuestro gas va a disminuir, ya que pues las moléculas del fluido se van a separar y así va a provocar que se reduzca la afinidad entre el gas y nuestro líquido. Y por último tenemos la composición del fluido. Este también es muy importante, ya que debemos tener en cuenta que los crudos ligeros, que son de mayor
API se van a disolver más en el gas que los crudos pesados, y los gases con mayor contenido de hidrocarburo pesado tienden a tener una mayor solubilidad que los gases ricos en metano. Por lo tanto, la composición tanto del gas como del petróleo va a afectar directamente a nuestra RS. Ahora, hablando un poquito de los métodos que nos ayudan a tener esta determinación, tenemos dos: los métodos experimentales y los empíricos. Empezando un poquito sobre los métodos experimentales, que estos se refieren a los métodos de laboratorio en la que utilizamos las pruebas PBT, que es los análisis de presión, volumen y temperatura. Ahora tenemos que estas se utilizan para simular las condiciones de nuestro yacimiento, y así nos permite medir lo que es el gas que se libera en el petróleo al reducir la presión de forma controlada. Nuestro procedimiento va a incluir recombinar gas y petróleo en proporciones representativas; 2, someter las muestras a presión inicial del yacimiento; 3, reducir la presión gradualmente midiendo el gas liberado; y el último, pues graficar nuestra RS en función de la presión. De esta manera vamos a obtener experimentalmente nuestras curvas de lo que es la relación gas-petróleo en solución con respecto a la presión, donde el punto de inflexión nos va a indicar lo que es la presión del punto de burbujeo. Ahora, hablando sobre los métodos experimentales y empíricos para su obtención, tenemos que, en ausencia de lo que son los datos de laboratorio, es donde recurrimos a este tipo de método. Tenemos que esto se realiza con correlaciones, ya que las correlaciones generalmente son basadas en datos experimentales de diferentes regiones y nos ayudan a estimar lo que es la RS como una función de la presión, temperatura, gravedad API, gravedad específica del gas. Ahora, mencionando uno de estos tipos de correlaciones que se utilizan, tenemos la correlación de Standing, la correlación de Glaso, la correlación de Vázquez y Bex y la correlación de Rollins, ya que estas correlaciones se van a aplicar dentro de unos rangos de validez definidos. Por ejemplo, una RS menor a 2000 pies cúbicos normales sobre barriles, o un API que varía entre el 20% y el 40%, ya que fuera de ello los resultados nos podrían ser muy poco realistas. Ahora, para hablar un poquito sobre la importancia de los cálculos PBT que anteriormente yo les platiqué. Estos son muy importantes, ya que nos va a ayudar a permitir calcular otras propiedades tales como factor volumétrico, viscosidad del petróleo, presión de burbujeo y compresibilidad del petróleo. También va a influir directamente en el comportamiento de producción del yacimiento, ya que el yacimiento, cuando está por encima de la presión de burbujeo, el gas que se encuentra disuelto va a favorecer pues el flujo estable, y también cuando la presión estándar esté por debajo de la presión de burbujeo, pues el gas se va a liberar, cambiando así la saturación y disminuyendo la eficiencia del desplazamiento del petróleo. Por último, es esencial para el modelado de simulación de yacimientos, donde se requiere reconocer lo que es la RS para cada etapa de presión de nuestro yacimiento. Y pues por último, que estas pruebas PBT nos va a ayudar a tener una determinación más precisa de la RS, ya que nos garantiza un análisis confiable del volumen recuperable de hidrocarburo, el diseño de facilidad de producción y la optimización del manejo del gas asociado. Hola, mi nombre es Elena Gómez Tapia y yo les voy a hablar un poco sobre la correlación de Rollins y McCain. Bueno, esta correlación nos dice que fue desarrollada en 1981 y es una de las más utilizadas para determinar lo que es la relación de gas disuelto en el petróleo. Esta también nos dice que fue desarrollada con más de 400 muestras de laboratorio, estas provenientes de un yacimiento de crudo negro en los Estados Unidos, enfocándose en una amplia gama de gravedades API y temperaturas. Nos dice que esta correlación es empírica, es decir, que proviene más de ajustes estadísticos de los datos de laboratorio, y su finalidad es predecir la cantidad de gas disuelto que hay en nuestro petróleo, en nuestro yacimiento. Y una de las características
que maneja, pues como ya se había dicho, son las presiones de nuestro yacimiento, la temperatura de nuestro yacimiento, su gravedad API y la gravedad específica de nuestro gas. También tenemos un rango de parámetros que son más o menos de validez aproximada en esta correlación. Y en los parámetros tenemos lo que es la presión. La presión nos dice que su rango aproximado debe ser de 100 a 5200 psi en presión. En temperatura tiene que ser un aproximado de 80 a 30 grados Fahrenheit. En nuestra gravedad API nos dice que el rango aproximado debe de ser de 16 a 58 API. Y gravedad específica de nuestro gas tiene que ser de 0.56 a 1.10 en lo que consta a lo que es nuestra gravedad de nuestro gas. Los tipos de crudos que se utilizan en esta correlación nos dice que son crudos negros. Y el tipo de gas nos dice que es un gas asociado a disuelto, o sea que tiene que ser natural. También nos contamos con ciertas ventajas en esta correlación. Una de las ventajas que cuenta es que es basada en una amplia gama de datos experimentales. Cubre un rango amplio de lo que son nuestras gravedades APIs y presiones. Presenta una buena concordancia de datos de laboratorio, o sea que también nos dice que esta correlación es una de las más útiles para simular lo que son estudios de PBT cuando no hay análisis de laboratorio. Y una de las desventajas con la que cuenta esta correlación nos dice que no es aplicable en aceites volátiles o condensados. También nos dice que entre menos presión para crudos pesados, que esta correlación tiene menos presión para lo que son crudos pesados y los gases típicos. La presión dice que va disminuyendo en condición a la temperatura y dice que también requiere que la presión esté por debajo de la presión de burbuja. Y pues como ya les había comentado, nos dice que esta correlación no es adecuada utilizarla en lo que son para gases condensados y aceites no volátiles, ya que fue diseñada especialmente para lo que son crudos pesados. Y esto sería todo. Gracias. Soy Nora Hernández. Yo voy a concluir como tal todo este tema que hemos venido exponiendo junto con mis compañeros acerca de las correlaciones de Standing, Manoogian-Rosales y Rollins y McCain. Como sabemos, no podemos realizar análisis PVTs, que más quisiéramos, que en cada pozo que nosotros tengamos a lo largo de nuestro yacimiento podríamos realizarlos, pero debido a que son muy costosos y relativamente complicados de hacer, pues no nos lo podemos permitir. Por lo tanto, nosotros trabajamos con estas correlaciones que pues, nos ayudan a estimar pues, las propiedades de nuestros pozos en base completamente teórica. Como también sabemos, estas correlaciones pues hay que tener mucho cuidado igual de usarlas, hay que tomar las consideraciones de cada una, si trabajan en cierto rango de propiedades, de si solo pueden trabajar con algún tipo de petróleo en específico, con algún tipo de aceite, de gas, y pues tomar en cuenta todo eso para que nuestras estimaciones sean lo más correctas posibles. Como les comentaba anteriormente, hay varios criterios que podemos tomar en cuenta para seleccionar la correlación que nos vaya a ser más precisa en nuestro caso. Uno de los primeros puede ser la disponibilidad y la calidad de los datos. Por ejemplo, solo contamos con datos como la gravedad API, la gravedad del gas o la temperatura. Se recomienda mayormente usar la de Standing o la de Rollins, debido a que esta nos va a tener, nos va a dar resultados razonablemente cercanos a lo que nosotros vamos a esperar, debido a que se basan más en estos datos para usarlos como variables para de ahí sacar todo lo demás. Y si contamos con datos regionales o correlaciones de pozos vecinos, de pozos ya probados, podríamos usar la de Manoogian-Rosales, la cual también nos va a arrojar muy buenos resultados. Otro puede ser el tipo de aceite que nosotros estemos tratando de caracterizar, nuestro tipo de crudo. Para crudos convencionales como el petróleo negro, se recomienda la correlación de McCain y la de Standing, y estos funcionan muy bien para ese tipo de aceites. Sin en cambio,
para aceites más ligeros o con un comportamiento no convencional, la precisión de estos va a decrecer en gran medida. Y también podríamos tomar en cuenta la representatividad de la muestra. Recordemos que los PVTs son mejor mientras sean a nivel de yacimiento, en fondo. Son en superficie debido a que podríamos tener condensados en el separador o que realmente cambian las propiedades, pues no son estimaciones tan correctas. Entonces, si no tenemos una muestra tan representativa, en ese caso podría haber una sospecha de pérdida o ganancia de condensados en el separador y la correlación va a perder presión en gran medida. Así que por eso siempre le vamos a dar prioridad a las muestras que se hayan tomado en fondo. Y por último, obviamente la finalidad del cálculo, ¿para qué la vamos a utilizar? Si la estimación se va a usar para solo dimensionamiento preliminar de las instalaciones, qué tanto vamos a ocupar, qué equipo vamos a requerir, pues en ese caso cualquier correlación dentro de un rango de validez nos va a ser válido. Sin en cambio, para simulación numérica detallada o para decisiones de inversión donde realmente ya hay en juego algo más grande, pues ahí sí se va a exigir un PVT experimental y calibrado y que nos vaya a arrojar información precisa para que no tengamos ningún problema, porque recordemos que no podemos estar perdiendo dinero, sino que en ese caso no nos va a bastar solamente tener datos que se aproximen, queremos los más realistas. Y en este caso es donde se toma la decisión si se va a realizar un PVT en un post estratégico o qué otra medida se puede tomar para que los datos sean sumamente representativos del yacimiento que vamos a explorar, con obviamente correlación con nuestros pozos.